Yeah, come on now. Hands up, hearts wide, let it rain. From the rooftops to the streets, we singing Jesus. Yeah, yeah, Jesus is the coming King. Woke up with the sunrise, open my veins. World full of noise, but I shout his name. Que Dios les bendiga, muy buenas tardes. Bienvenido una vez más a Mi Aposento. Hoy queremos hablar un tema que desde hace mucho ha generado polémicas, debates en la iglesia, fuera de la iglesia, y es el tema, el boom de la prosperidad. ¿Por qué queremos hablar esto? No queremos señalar a nadie, no queremos que nadie se sienta que estamos diciendo por un X ministerio, por X persona, no. Simplemente hemos sentido en nuestro corazón de preparar este pequeño podcast. ¿Por qué? Porque queremos hablar de qué dice la Biblia realmente, de qué nos habla Dios, de qué nos habla Jesús en su palabra. ¿Qué enseña el Evangelio? ¿Qué prometió Jesús? ¿Qué nunca prometió? ¿Cómo puede un creyente discernir entre una enseñanza bíblica y una enseñanza que, aunque usa versículos, puede estar sacándolo de contexto? Nuestro deseo es que al terminar este programa, mi amado oyente que nos está escuchando, que nos está viendo, es que se aclare un poco esta confusión, que muchas veces crea confusiones, muchas veces crea discordia, muchas veces hay personas que hasta se van del evangelio, no quieren saber de Cristo, porque hay esa confusión, ese agobio dentro de algunas iglesias, y nosotros pues conforme a la palabra, Dios ha puesto esto en nuestro corazón de poder aclarar, de poder explicar, de poder hablar un poco conforme a la palabra, ¿no, chicos? Amén, amén. Pero para hablar de este tema, queremos ver cuáles son realmente las bases. Queremos saber qué es realmente el evangelio. No es que el ser próspero no es evangelio, pero queremos saber las bases para aclararlo bien y que la gente pueda entender. Amor, ¿qué es el evangelio? Amén. Explicar? Amén. Mira lo que dice en Romanos 1:16, que es poder de Dios primeramente. Dice así su palabra, para salvación. Amén. El evangelio, para salvación. No dice para enriquecerse, no dice para que seas pobre, sino que es para salvarte. Ese es el primer punto, que es para salvarnos. No es para enriquecerse ni para empobrecerse. Es para salvarnos. Y dice, primeramente dice, al judío y también al griego. Amén. Eso dice en Romanos 1:16. Pero vamos a indagar un poquito más. La palabra evangelio proviene del griego evangelio, que significa buenas noticias. Amén. Y fíjense que si vemos en 1 Corintios 15, del 1 al 4, toca unos puntos importantes, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día. Estoy resumiendo los puntos que dice en 1 Corintios. Amén. Dice, todo ocurrió conforme a la Escritura. Amén. En otras palabras, no dice, hermano Luis, no dice que el evangelio te va a hacer rico. No dice que el evangelio, solamente el verdadero evangelio es para salvarte. Las buenas noticias. Amén. Y dice, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aprendemos de todo esto? Que el centro del evangelio no es el hombre. El centro del evangelio no es el pastor. El centro del evangelio no es el vecino. El centro del evangelio es Cristo. El problema principal del ser humano no es la pobreza. El problema principal es el pecado. Amén. Y otro punto, y la solución no es hacerse rico. Porque muchas veces, y últimamente, todas las personas quieren abrir iglesia. Hay muchas personas que quiero ser pastor porque piensan que me voy a hacer rico. No. Es mentira todo esto. Es mentira eso. Dice, no es hacerse rico,
sino es reconciliarse con Dios. Amén. Amén. Esa es la solución. Ese es una base fundamental y ese es el principio del Evangelio. Amén, amén. Porque Dios no murió por ti, Cristo no murió por ti, Cristo no murió por mí porque somos pobres. Cristo no murió por ti ni por mí porque soy rico. No. Cristo murió por ti para que tú te salves y que yo me salve. Amén. Amén, amén. Luis, también se habla de otro evangelio. ¿A qué se refiere? ¿Podría explicarnos? Amén. Claro, esto lo ilustra perfectamente, ¿no? El apóstol Pablo en Gálatas 1. Me gustaría que me acompañe a Gálatas 1 del 6 al 10. Miren lo que habla ahí. Ya de hecho el subtema aquí nos lleva a ver que no hay otro evangelio, como bien decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Y decía él: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y él lo aclara aquí mismo, ¿verdad? Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es decir, el apóstol Pablo está confrontando a la iglesia de Galacia porque estaban ellos enfocados en las ganancias más que en lo que era realmente el evangelio de Dios, ¿verdad? Ya la predicación no iba como centro Cristo, el centro era el hombre, el centro era lo que yo podía conseguir de Dios a través de mi fe, ¿verdad? Y entonces el apóstol hace aquí una aclaración: ¿sirvo yo a los hombres o sirvo a Dios? ¿A quién quiero contentar yo? ¿Al hombre, al predicador, al pastor o a Dios, ¿verdad? Pero cuando nuestro enfoque es Dios, cuando nuestro enfoque es Cristo, ¿verdad? Todo lo demás pierde esa importancia. ¿Por qué? Porque entonces mi enfoque está claramente en Cristo Jesús, que es el único autor y consumador de nuestra fe. Amén. No podemos enfatizar que, por ejemplo, si Cristo sanó, enfatizar la sanidad. Porque en realidad el Evangelio es Cristo el que sanó. Si Cristo proveyó, no puedo enfocar la provisión. Tengo que enfocar a Cristo. Porque si no, me estoy fijando más en los pescados que en el pescador. Amén. Y ahí es cuando nosotros cometemos el error de desenfocarnos, porque somos como una cámara. ¿Sí has visto esas cámaras a nueva hora que te enfocan a ti y desenfocan la parte de atrás? Estamos haciendo como eso, ¿no? Que estamos enfocando los pescados, los panes, estamos enfocando la prosperidad, estamos enfocando quizás la sanidad, pero estamos desenfocando al sanador, al proveedor, al que de verdad que está salvando. Lo desenfocamos, ¿verdad? Y como decíamos en un principio, no es que sea un evangelio distinto este evangelio de la prosperidad, es el mismo evangelio, pero como lo estoy explicando ahora, es como que estás enfocando algo, estás haciendo énfasis en algo que Jesús está dando, pero no en Jesús. Se han desenfocado. Jesús está siendo apartado. Prácticamente del mensaje. Y ahí es cuando nosotros decimos, ese evangelio no es de Cristo, porque Cristo no es el centro del mensaje de ese evangelio. Yo sé que como iglesia, es verdad que nosotros como iglesia nos tenemos que mantener, pero el enfoque no es ese, no es nuestro enfoque principal. Porque Sí. es verdad, porque Sí. hay que ser realista en algo. En una iglesia hay gastos, Amén. ¿vale? Hay que pagar luz, hay que pagar agua, el mantenimiento, ¿no? El alquiler del local, instrumentos y todo lo demás. Eso es una cosa, pero eso no quita lo esencial, que es Cristo Jesús. No podemos dejar, no, es que como tengo que pagar luz, hermano Jaime, tú tienes que, sí o sí, tienes que dar. No, eso no es así. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hoy en día se está materializando, como decía nuestro hermano Jaime, la iglesia. Se está materializando y a Jesús yo creo que ya no está en la iglesia ya. Porque se ha sacado de la iglesia. Porque he visto vídeos, he escuchado
prédicas, si se podría decir así, de que hay pastores o pastoras que maldicen a la gente que no da. Yo escuché, me quedé, dije yo, Señor, perdónala, porque por esas personas las demás no quieren saber de la iglesia. Hay mucha gente que no quiere saber de Cristo, porque dice, no, yo no me hablen del Evangelio, no me hablen de Cristo, porque ¿qué voy a ir a hacer yo a esa iglesia? Escuché en cierta ocasión una señora que decía, yo le oro a Dios, seguro que algunos de ustedes ya lo han escuchado, yo le oro a Dios para que el que no diezme, lo boten del trabajo, se le arruine el coche, se enferme, que le vengan todas las desgracias. ¿Tú puedes creer que eso puede hacer una persona que está al frente de una iglesia donde viene gente necesitada, donde viene gente herida del mundo, donde viene gente lastimada? Porque nosotros, la iglesia es un hospital. La iglesia es un hospital donde viene mucha gente necesitada, gente que ha pasado situaciones difíciles, gente con problemas, gente con depresiones, con tantas cosas, que lo que necesitan es amor. Que lo que necesitan es a Cristo, que lo que necesitan es un abrazo, es decir, que sentir que Cristo está ahí, sentir que Jesús les abraza, sentir que Jesús les dice, no tengas miedo, yo estoy aquí, no tengas temor, yo te abrazo, ven, hermana, necesita alimento, hermana, está en el trabajo, hermana, usted cree que puede, mire, tenemos esto, no es mucho, pero le damos esto, por mientras se me espera. Yo creo que eso es el evangelio, de que la persona sienta de que Jesús está ahí, no de que desde el momento en que llegue empiezan a decir, dice la gente, pero es que no quiero saber. Yo he escuchado muchos comentarios donde dicen, no, yo, mi evangelio en mi casa, yo leo la Biblia en mi casa, yo oro en mi casa, que no está mal, está muy bien, pero no quieren saber de una iglesia. No quieren, donde la iglesia debe ser el refugio, donde la iglesia debe de ser ese lugar donde te sientas cómodo, ese lugar donde sientas ese amor de hermano, ese amor de que, sí, mira, aquí necesitas, aquí estamos, necesitas, aquí está la iglesia, no una cueva de ladrones. ¿Qué es la iglesia de la prosperidad, hermano Mauricio? Para esas personas que no lo definen claramente, ¿cómo lo definirías tú? Bueno, entendamos que lo que tiene que ver con la prosperidad no es algo nuevo. Esto es algo que viene de siglos atrás, ¿verdad? Digamos que la iglesia primitiva ya se veía esto, ¿no? Hoy en día existen, por ejemplo, muchas definiciones. Hay lo que es el evangelio de la prosperidad, hay también conocido como teología de la prosperidad, doctrina de la prosperidad o la palabra de fe. Básicamente de sus doctrinas, esto primero entendamos que es algo sectario, es decir, son sectas directamente, porque todo lo que no se adhiera a la palabra de Dios es una secta. Amén. Amén. Entonces, son organizaciones sectarias que lo que hacen es tergiversar la palabra de Dios, la conveniencia, para engañar a las personas, ¿verdad? Ya la palabra lo dijo, ¿no? Cuidado de los lobos rapaces que se meten de oveja, ¿verdad? Para apartar muchas veces al rebaño de la verdad de Cristo. Entonces estas organizaciones lo que hacen es lucrarse con la fe de los demás. Y para esto usan, aparte de la fe del creyente, usan la palabra de Dios, obviamente, pero tergiversada a su conveniencia, ¿verdad? Esto, por ejemplo, lo vemos en un pasaje donde está en Hechos de los Apóstoles 8 del 18 al 20, donde relata la historia de un hombre llamado Simón, al que se llamaba Simón el Mago. ¿Vale? Y este hombre Simón tuvo una experiencia con los apóstoles. Miren lo que dice aquí, ¿verdad? Él se había convertido al cristianismo. Esto nos está hablando de algo muy fuerte, porque a veces pensamos que lo malo lo encontramos fuera de la iglesia, pero es que lo peor está a veces dentro de las llamadas iglesias, que yo personalmente no las llamo iglesias, porque a veces
como bien decías tú, hay personas que le preguntan, ¿por qué no quieres ir a la iglesia? No, yo no creo en la iglesia. En la iglesia ahí los pastores son así, pero aquí deberíamos hacer una diferenciación. Aquellos que dicen ser de una iglesia y roban y engañan, yo para mí no son iglesia de Cristo. No son iglesias. La verdadera iglesia de Cristo, como bien decía nuestra hermana Sumara, es aquella que predica la verdad, ¿verdad? Que profesa el amor de Cristo delante de las escrituras, ¿verdad? Pero estas mal llamadas iglesias hacen cosas como las que hacía este hombre Simón el Mago. Miren, en el versículo 18 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, miren lo que hace este hombre, algo terrible. Dice que les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí que poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, miren, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Esto en teología se le llama la simonía. Esto fue practicado durante siglos por la Iglesia Católica. La simonía era la práctica, una mala práctica de vender prácticamente los títulos, digamos, religiosos. Por ejemplo, cuando un sacerdote quería subir de nivel, iba, pagaba y, ¿verdad?, y le daba el título. O, como en el caso de Simón, ¿verdad?, decía, quiero tener el poder del Espíritu Santo, de imponer las manos, y él pensaba que pagándolo lo iba a obtener. Pero aquí es donde hace la diferenciación el apóstol Pedro, y le dice, no, ¿cómo crees que el poder de Dios, que las cosas que viven de Dios, se pueden pagar con dinero? ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos estas cosas, lo que estamos haciendo es poner al dinero por encima de Dios. Y eso es algo terrible, terrible para una iglesia cristiana. Ahora, perdón, te interrumpo, ahora que estabas hablando de esto, me estaba acordando de no es una prédica que escuché. Es un pequeño segmento que me salió en internet donde una persona en el púlpito ofendió al apóstol Pablo por no haber recibido ese dinero que le ofrecía el mago este. Dijo que cómo era posible que el apóstol Pedro había sido tan y resultó de no haber recibido, que era una bendición que él le enviaba. Ahí vemos que Pues seguimos grabando. ¿Ah? Seguimos grabando. No, estaba siguiendo. Perdón. Sí, está bien porque me gustó, por eso sí Yo sigue el mensaje de el mensaje, lo que dijo el último Luis, me tocó el corazón, porque en verdad, al final estamos pagando para obtener algo. Es lo que dice Luis. O sea, No, ¿sabes que he escuchado una pastora que tiene miles de seguidores que dice? Eso está interesante. Sí. Tenemos de grabar. Sigamos grabado. Sigamos grabando. Escuché a una pastora que tiene miles de seguidores y es lamentable saber eso, porque hay partes de prédicas que están bien, pero hay una parte donde dice que Jesús hizo el 60%. ¿Cuántos puntos usted necesita para probar? La gracia te da 60 puntos de salvación. Los otros 40 puntos para llegar a los 100 se los gana usted. En la cruz. Y que el otro 40% tenemos que ser nosotros. Pero ¿quiénes somos nosotros para ser un 40%? Si dice que Él ya pagó en la cruz. Él vino a morir por nosotros. Nosotros, es por gracia. ¿Qué podemos hacer nosotros los más? O sea, es lamentable. O sea, el 40, imagínate tú. Sí. Si venir a hacer el tenés que ser. Sé que sacrificio no fue completo. No fue completo, eso prácticamente eso lo está diciendo. Y la gente aplaude, la gente, ay, sí, amén. No le diga amén a todo. Por eso es que la palabra de Dios dice que el justo perece, porque le falta conocimiento, porque no estudia la palabra, porque no indaga en la palabra, porque no escudriña la palabra. Entonces es lamentable que mucha gente
se deja llevar por esos corrientes que están hablando. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que el púlpito parece que no, pero sí, las personas que están en el púlpito a veces lo quedan bien, gandean bien o lo quedan bien en el púlpito y se dejan llevar por la persona que está ahí en el púlpito. Se dejan influenciar por, si esta persona ha dicho esto, será cierto. Dios me habló anoche, apóstol. Y Dios me dijo, dile a él que yo le regalé la vida, le regalé esos hijos y le puedo dar más de lo que tiene ahora si él me regala ese terreno. Entregando el terreno solo agarrará $130,000. Si me lo entrega, yo le entrego 400, $500,000. Sí puede tener la fe en creer. Y me dijo Dios, y si no, tú se los pagas de tu bolsa. ¿Qué quieres, dinero o la bendición de Dios? La bendición de Dios. Quiero tus papeles y quiero el terreno ahora. Y últimamente estamos perdiendo la fe. Últimamente, si vemos en la actualidad, habemos muchos que no llevamos la Biblia. Solamente llevamos la tecnología, la tecnología y lo llevamos. Ya estamos dejando obrados y comenzamos a creer y a presentar los hijos a la persona que está ahí en el púlpito. Esta semana en oración el Señor me habló claro, me dijo, tú, tu esposo y tu niño necesitan un descanso, y me mostró un crucero en Miami y que el diezmo y la ofrenda cubrirán los gastos. Aleluya. Y eso es terrible, Padre, hermano. Eso es muy terrible, porque lo que diga esa persona, nosotros le decimos amén. Lo que diga esa persona, se hace algo. Y como esa persona puede ser pastor, esa persona puede ser pastora, ponemos en duda, ¿será cierto? ¿Será cierto que hay un día de pastor? Hay que recoger dinero y que recoger la ofrenda porque es día de pastor. Pero ¿dónde dice la Biblia eso? Y si no se recoge ese dinero, los pastores se enfadan. ¿Por qué? ¿De dónde sacan eso? Que el día del pastor. No hay eso. Que si, que volvemos a repetir, en la iglesia hay un casa. ¿Vale? Ahora, si yo quiero poner una lámpara o quiero poner un ventilador, bueno, a las ovejas somos tantos, vamos a recoger tanto. ¿Por qué? No es así. Y si hay un hermano o alguien que me sigue aquí, váyase, salga corriendo de él. Porque eso ya, como dice el hermano Luis, es una secta que solamente quieren enriquecerse esa persona y no darle la palabra de Dios, no darle el verdadero evangelio. Entonces quiere decir Luis, perdón. Entonces quiere decir Luis que este evangelio de la prosperidad es falso. Sí, lo que enseña que es una doctrina falsa. Recordémonos que Satanás dice la palabra se reemplaza como ángel de luz. Y Satanás, una de las características es que de 10 mentiras que dice, a lo mejor una es verdad. Mezcla de mentiras y verdades para de esa manera engañar al pueblo de Dios y al mundo entero, ¿verdad? Pero me gustaría también hacer una aclaración porque tenemos que ver los dos puntos de vista, ¿verdad? Por un lado están las sectas, estas sectas bien llamadas sectas, y lo que buscan es enriquecerse por medio de los creyentes, ¿verdad? Pero también me gustaría lanzar este mensaje a todos aquellos que nos están escuchando, de que también hay iglesias que son verdaderas, de iglesias que realmente se predican la palabra. Amén, amén. Y donde nosotros no podemos usar como excusa la típica frase de, por ejemplo, hablemos del diezmo, ¿no? Es que yo no diezmo porque el pastor te roba el diezmo. Por ejemplo, si fuéramos por eso, entonces nosotros como cristianos empezamos también faltando a un mandamiento de Dios. Porque tú bien lo decías ahora, apuntarlo. Nosotros, por ejemplo, estamos aquí en España. Aquí que se paga todo, bueno, en todas partes se paga todo, ¿verdad? Se paga luz, se paga alquiler. Entonces, si yo no diezmo, si yo no ofrendo en mi iglesia, ¿cómo se va a mantener eso? En el antiguo Israel, los diezmos y las ofrendas que se recogían era precisamente para el tabernáculo, no, para comprar todas las telas, todos los pilares, etcétera, todo lo que se está construyendo en el templo de Salomón. No se construyó de la noche a la mañana y porque ha aparecido de repente los materiales. O sea, todo el pueblo dice que el pueblo arregló conforme a su pues. Entonces, así como enseñamos nosotros de que no está bien ir a una secta donde están robando el dinero a punta pala, tampoco está bien
que cuando Dios nos pone en una iglesia que se predica realmente el Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, que entonces nosotros endulzamos nuestro corazón y cuando tenemos que ofrendar a los demás no lo hacemos, pudiéndolo hacer. Entonces están las dos vertientes, ¿no? Ni todo es blanco ni todo es negro. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de esto y aprender realmente lo que la Escritura nos está enseñando a tarea. Y que si tenemos que ofrendar y diezmar con nuestro corazón, por supuesto, para agradar a Dios, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con la conciencia tranquila. Amén, porque aquí hay dos puntos importantes, como tú bien lo has dicho. Porque una cosa es colaborar con la iglesia y otra cosa es colaborar con el pastor, para que el pastor se compre el Ferrari, para que el pastor se compre un barco y para que el pastor se compre 5 casas. Sí. Y eso no es así. Juan Pablo, quisiera también ahora hablar un poco del tema de la ayuda que mencionamos antes. Y el tema de lo que predicaba el apóstol Pablo acerca de la sana doctrina por el Evangelio, ¿verdad? Por el verdadero Evangelio. Y porque si nos damos cuenta, esta palabra no es una dirigida tanto a aquellos que predicaban mentira, sino al mismo pueblo. Es decir, que tan pronto se debía el ser humano de la verdad. Amén. Porque no le estaba dando el apóstol Pablo a los neófitos, le estaba dando a, se supone, cristianos maduros en la fe, que estaban siendo engañados. Pero la pregunta es por qué estaban siendo engañados si eran cristianos maduros. La cuestión es que el ser humano siempre se deja guiar más por la vista que por el corazón. Y el ser humano por la vista, pero también por el oído. Esto es como cuando alguien se deja enamorar mucho por el lado del lado, ¿verdad? Y lo terminan convenciendo. Pero entonces por eso hablaba el apóstol Pablo acerca de lo que es el verdadero evangelio. Que decía, no hay otro evangelio, sino que habéis desviado del verdadero. Es decir, ¿cómo nosotros podemos identificar el verdadero evangelio del falso? Bueno, ¿qué están predicando en esta iglesia? Todo lo que hablan siempre de dinero, todo lo que hablan siempre de prosperidad, pactos, siembra, y estas son las palabras públicas de una secta, ¿verdad? Pacta, siembra, prosperidad, son palabras públicas. Y ya cuando nosotros las escuchamos deberían hacer como una campanita que suena en nuestros oídos. Alerta. Exacto, una alerta, ¿verdad? Y decir, bueno, aquí hay algo para seguir, ¿no? Cuando muchas de estas palabras se mencionan, algo está pasando aquí. Pero cuando la palabra de Dios que estoy escuchando me confronta a mí con mi pecado, amén, yo digo, gloria a Dios, porque Él es el verdadero, es el que te confronta por medio de la verdad de Cristo y te dice, hey, eres un pecador, necesitas arrepentirte. Y tú dices, wow, yo me llevo a mí. Pero aquí hay personas y oyen esta palabra, no les gusta muchas veces, ¿y qué hacen? Se van de la iglesia. Perfecto, nadie te está corriendo, te ha confrontado la verdad que no quisiste escucharlo. Pero aquellas personas que les brindan la prosperidad, mira, pacta, que vas a tener tanto, si tú diezmas tanto, Dios te va a dar tanto. Aquí me quedo porque aquí nadie me habla del pecado, aquí nadie me habla de mis malos caminos, pero me habla de prosperidad, me habla de amor por el tiempo y tal. Pues aquí me voy, aquí me quedo porque aquí estoy como. Entonces, eso es lo que se refiere el apóstol Pablo, ¿no? Del verdadero evangelio y la diferencia con el falso evangelio. Luis, el verdadero evangelio, el verdadero evangelio, el verdadero evangelio de la prosperidad es totalmente lo opuesto. Amén. Exacto. Pero el evangelio de la prosperidad es lo opuesto al evangelio que predicó Cristo. Las buenas nuevas de salvación. ¿Verdad? Porque de hecho el verdadero evangelio es eso. Es salvación, de poder de Dios para salvarnos a nosotros. Amén. ¿Verdad? Que fue lo primero que tú mencionaste, ¿no? En aquel versículo. Es poder de Dios para salvarnos a ti, a mí y a todos los que creemos en Cristo Jesús. No es el poder para ser rico, no es el poder para darme una mansión, para darme un Ferrari. No. Dice, por eso dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, cuando yo busco el reino de Dios primeramente, yo tengo la seguridad de que el pan no me va a faltar. Amén. Mira, perdón que te interrumpa, se me viene ahorita a la mente cuando el joven vino a Jesús. Sí.
y le dice que qué tenía que hacer para seguirlo, porque él hacía esto, hacía lo otro. Y recuerden que él era, o sea, un muchacho excelente. Sí. Entonces Jesús dice, bueno, mira, eres esto, eres lo otro, eres un buen hijo, qué sé yo. ¿Sabes qué? Una cosa que falta. Faltaba una cosa. Amén. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Pero no es que en el cristianismo no puede haber gente que tenga dinero, sino que Jesús lo que estaba viendo es que el amor, Ahí, corazón. el corazón. Y Jesús no le dijo, dame la Biblia. No dijo eso. Claro, Jesús no le y ahora el día, Mira qué sabio Jesús, ¿sabes? Mira qué sabio Jesús, cómo esa palabra puede ser aplicada hoy. claro, Mira qué sabio que es, porque tranquilamente pudo haber dicho, tráelo aquí, claro. o dale ayudas, o dale, no sé, pero dijo, véndelo y dásela, o sea, por allá. Aquí ven, No, y hay algo también que Jesús no le dijo, véndelo, saca el diezmo y tráelo a la iglesia. No lo hizo. Le dijo, véndelo y dáselo a los pobres. ¿Sabes por qué? Porque ahora en día vemos de que usan el púlpito, muchos falsos profetas usan el púlpito y dicen, Dios me dijo anoche, o Dios me dijo hoy en la mañana, y sin ningún mínimo temor de Dios. Dios me dijo que me dieras tu casa, que me dieras tu coche. Dios me dijo que todos los hermanos tienen que poner tanto de euros, tanto de dólares, porque yo tengo que hacer esto, porque que me den el último iPhone, que me compren el no sé qué. Dios me dijo. Yo oré por ti toda esta noche. Puedes pensar que soy un mentiroso, puedes pensar lo que tú quieras, y la mera verdad, me importa un comino lo que tú piensas. ¿Estás dispuesto a vender la propiedad? ¿Cuánto quieres venderla? ¿En dólares cuánto es eso? 3.700.000. Dios me habló para ti, y tu corazón está todo lo que da. ¿Sientes esto? Está a punto de salirse el corazón de ahí. Dios me habló anoche, apóstol, y Dios me dijo, dile a él que yo le regalé la vida, le regalé sus hijos, y le puedo dar más de lo que tiene ahora si él me regala ese terreno. Entregando el terreno solo agarrará $130,000. Si me lo entrega, yo le entrego $400,000-500,000. Sí puede tener la fe en creer. Y me dijo Dios, y si no, tú se los pagas de tu bolsa. ¿Qué quieres, dinero o la bendición de Dios? La bendición de Dios. Quiero tus papeles y quiero el terreno ahora. Quiero tus papeles y quiero el terreno ahora. Claro, si Dios me dijo a ti, también tenía que haberme dicho a mí, haber puesto en mi corazón ese sentir. ella no lo dará con alegría. Claro, porque no me va a quedar con amor. Claro. Por eso Jesús dijo, cada uno es como propuso en su corazón. O sea, lo que sentiste de dar. La calidad, o sea, si vas a dar una ofrenda 5, 10, 15, 20, 100, lo que sea, pero fue porque te nació. No porque te estás diciendo allá al frente tienes que dar tanto, o vas a dar tanto. Dios me dijo, perdone mi hermano, que aquí Dios no me hace nada. Amén. Es que la mayoría me imagino que la mayoría de este tipo de secta, lo llamamos secta, sí, tiene todos los rasgos de una secta. Amén. La mayoría de este tipo de secta, de la prosperidad, se quiere basar en base a la palabra, por decirlo así, Abraham, que los patriarcas, digámoslo así, ¿vale? Que tuvo, esa palabra que Abraham tuvo, tenía muchos animales, que tenía muchos, pero para llegar ahí, ¿qué tuvo que pasar? Josué, José, ¿qué tuvo que pasar para hacer la mano derecha, el segundo, por debajo del faraón? ¿Qué tuvo? No, ellos tenían, ¿vale? Pero ¿qué vivieron? Ellos. Un proceso. Pero un proceso natural. Sí. Luego uno ahora mismo coge la palabra de Dios y la lee. Te puedes tardar cuánto, media hora, una hora en ese tipo de versículos o entenderlo, ¿vale? Pero ahí recordemos que José lo quería matar. José
lo tiraron en el pozo, en el agujero. José lo vendieron, ¿vale? La familia se reunió, lo encarcelaron. Esto no fue duró 15 minutos o duró 2 días. Y hay un momento que no lo menciona la palabra de Dios. ¿Qué pasó en ese lapso todavía? Cuando se lo llevaron a vender o a Potifar. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Qué quiere comer mi niño? Las pitas. ¿Qué quiere comer? ¿No lo han golpeado? No, pero eso sí. No, pero es que el verdadero no está rico. El verdadero evangelio es tener mi Ferrari y sacar mi cartera y sacar puro 20 de 500. Como decimos los latinos. No es así. Y si estás así es porque no lo has dado por. Claro, no, es que estás pecando, es que no, es que el verdadero evangelio es estar bien en riqueza. Pero la palabra de Dios es una cosa. Cuando Jesús habla a sus discípulos, cuando los manda, ¿qué le decía? No lleven nada. No, lo dice dicho fácilmente. Lleven tantas cosas porque necesito el dinero, tengan todo el dinero. Lleven a la iglesia que donde lo pasa y ustedes dejan. No, y dice, coman lo que les dé. Coman lo que les dé. No digan nada. Y hay gente que está en el púlpito que quiere un hotel de 5 estrellas. No puedo poner una casa de una habitación pequeña. No. Yo necesito un hotel de 5 estrellas. Y yo necesito un caviar. El alma de nosotros. No, pues. Esa es la diferencia entre lo que pasa es que lo que hablábamos ahora, ¿no? De los patriarcas, por ejemplo. Este tema, perdón, pero ese tema como que creo que esté de verdad, Te llena. me duele, tristeza también. Bueno, el problema, por ejemplo, hablando de los patriarcas, también tenemos que entenderlo, a ver, ya hablando un poco teológicamente, desde el contexto histórico, porque no es lo mismo, entendamos que no es lo mismo el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento. Amén. Recordemos que el Antiguo Testamento es sombra de lo que haría Berlín. En el Nuevo Testamento encontramos la iglesia, ¿vale? El pueblo de Israel es tipo de la iglesia, pero no al revés. No es la iglesia tipo del pueblo de Israel. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, Job, David, eran hombres que tenían ricos, eran hombres prósperos, pero ellos, como bien decía me parece Jaime, tenían un propósito en la vida. Dios los estaba usando con un propósito especial a él. Pero dentro de ese propósito, ellos estaban esperando el cumplimiento de la promesa de Dios, la promesa final de Cristo Jesús. Cristo todavía no había venido cuando ellos existían. Pero cuando ya viene Cristo y se cumple la promesa de Dios en el mundo, era de venir, Dios va a dar en forma de hombre para darnos salvación a toda la humanidad, ya nos podemos nosotros ir al Antiguo Testamento a decir, bueno, es que así como vivió Abraham, yo tengo que vivir porque si Abraham fue rico, tengo que ser rico. No, porque ahora mi riqueza ya no está en tener, ya mi riqueza está en los cielos. Y de hecho, eso es lo que dijo el mismo Señor Jesús. Él nos enseñó. No haber riqueza en la tierra, donde el orín corrompe, donde la semilla corrompe, sino hacer vuestros tesoros en el cielo, ¿verdad? Todas estas palabras el Señor Jesús nos las enseña, y ya nuestra mirada no tenemos que estar mirando al pasado. Y esta es una de las cosas que este tipo de sectas y doctrinas falsas enseñan, ¿no? Siempre este es el caballito de batalla de ellos, ¿no? No, es que si Abraham era rico, es que si Jacob era rico, ¿por qué yo tengo que andar mendigando? ¿Por qué yo tengo que ser pobre? ¿O por qué yo tengo que andar bien? No, perdona, pero que yo tengo que vivir conforme a lo que Cristo me manda. El Antiguo Testamento es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento me da una enseñanza mucho mejor todavía. Amén. Que mi riqueza y las cosas que Dios, las mejores cosas que Dios me va a dar, no son de este mundo. Mira, uno de los versículos que suelen usar mucho estas sectas, por ejemplo, está en 3 de Juan, del 1 al 8, miren lo que dice. No me voy a extender mucho, porque más que nada quiero sacar la esencia de este mensaje. ¿Cómo lo ven esta secta? Dice, el anciano Gallo, es el apóstol Juan, hablando de su amigo Gallo, el amado atinamos en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como
prospera tu alma. Me voy a quedar aquí, hasta aquí, ¿vale? Dice que él está deseando prosperidad a este familia. Entonces, ¿cómo tergiversan esta palabra? Porque ya vemos que hay una palabra que es prosperidad. Enseguida la asociamos nosotros a la prosperidad económica, a la prosperidad de abundancia en lo material, ¿verdad? Pero vamos a leer el contexto, a ver qué es lo que el apóstol Juan le estaba diciendo prosperidad a este su amigo. Y en el verso 3 dice, pues mucho me regocijé cuando vieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo otro mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Es decir, el apóstol Juan le estaba deseando que Dios prosperara a este hombre, que malograra. Pero porque en el fondo él sabía que este hombre era un buen mayordomo de lo que Dios estaba dando. Es decir, tener abundancia material es malo, por supuesto que es malo. Ahora, lo malo es cuando nosotros enfocamos nuestra realidad en ello y hacemos mal uso de lo que Dios nos ha dado. ¿Verdad? Si Dios a mí me da un buen trabajo, yo puedo tener abundancia económica, pero lo uso mal, entonces ya eso ya no se convierte en la bendición. Porque la bendición tiene que ser siempre, si Dios me bendice a mí, es para que yo también bendiga a los demás. Y a veces usaba este ejemplo con los alumnos del discipulado, que a veces nosotros decimos, Señor, dame un coche, porque no tengo un coche, y te prometo que si tú me das el coche, voy a llevar a los hermanos a la iglesia. Y los voy a llevar a tal parte, y voy a hacer el coche para venir a la iglesia. Voy a visitar a los enfermos en los hospitales. Y el Señor nos da el coche, ¿y qué pasa? No tengo tiempo. No tengo tiempo de montarlo. Hermano, que necesito a ver si me puedes echar una mano con tal cosa. Oye, hermano, no tengo tiempo. Entonces, ¿dónde está la promesa que dice? Entonces, ahí está la cuestión. Que Dios bendice, por supuesto que sí, pero también a veces Dios quizás hace aguardar esa bendición porque lo vas a usar de mala manera. ¿Verdad? Ahí está la voluntad de Dios, que es buena en la escasez, incluso en la abundancia y también en la escasez, su voluntad es perfecta. ¿Verdad? Pero me gustaría también ver lo que la palabra de Dios nos enseña lo contrario a estas malas prácticas, a malas enseñanzas. Me gustaría poder leer Mateo capítulo 6. Miren, Mateo capítulo 6 prácticamente es la enseñanza que derriba todas estas malas prácticas del Evangelio de la prosperidad. Miren, la primera enseñanza que nos da el Señor Jesús, Señor Jesús enseñándole directamente, dice, Jesús y la mismo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Miren, primera cosa, nosotros no debemos hacer las cosas para ser vistos de los hombres. Nosotros tenemos que hacer las cosas para agradar a Dios. Amén. ¿Vale? No, porque miren, yo quiero que mi iglesia tenga 1000 miembros. Vale, pero si esos 1000 miembros, solamente 10 o 15 están realmente afirmados en Dios, a mí de qué me sirve tener muy bien. No se trata de la cantidad, sino de la calidad. Entonces yo necesito, si soy pastor, si soy líder, necesito que esos 1000 miembros estén bien firmes en los caminos de Dios antes de que la iglesia se me llene por meditar. Amén. Amén. Otro, vamos a seguir en este mismo pasaje, Mateo 6, más adelante. Mira, verso 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla del Olimpo rompe y donde ladrones minan y hurtan, sino que haced un tesoro en el cielo donde ni la polilla ni el Olimpo rompe y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Entonces, ¿dónde está mi tesoro? ¿Está en la palabra de Dios o en las riquezas que Dios pueda darme a él? Ahí está la diferencia. Pero vamos a seguir más adelante. Y es que ya está el título, dice, Dios y la riqueza, versículo 21. Ninguno puede servir a los señores, porque o aborrecerán uno o amarán al otro, o estimarán uno o menospreciarán al otro. No podéis servir a Dios y a las demás. Wow, es que esto lo desmonta todo acerca del Evangelio de la prosperidad. Y por último, ahí los versículos siguientes, el afán y la ansiedad, porque no todo tiene que ver con el dinero. A veces que el afán y las necesidades nos impulsan a creer también eso. Gente desesperada que no sabe muchas veces qué hacer. Y entonces, ¿qué pasa?
estas personas que dicen estas mentiras se aprovechan de la necesidad de la gente para verlo caer. Y miren lo que dice el Señor Jesús acerca de eso. Por tanto, amigos, no os afanéis con vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, dice, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hacen? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de nosotros podrá, por mucho que se afanen, añadir a su estatura un modo? Y por el vestido, ¿qué os afanáis? Considerad los niños del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la lucha así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y en el verso 33 dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día a su prueba. Amén. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo acerca de este pasaje? Estamos aprendiendo que nuestra mirada no está en la riqueza ni los afanes de este mundo. Obviamente, todos pasan las necesidades. Si nosotros tenemos un hijo que dice, wow, no tengo cómo inscribirlo en el colegio me piden libros, me piden esto, ¿qué hago, Señor? Pero el Señor dice, busca primero mi presencia, búscame a mí, que yo te voy a dar la salida. Más tarde, más temprano, de alguna manera, Dios nos va a dar la salida a todas nuestras necesidades. Pero lo más importante es buscarle dinero a Él, antes que a las riquezas o a cualquier otra cosa. Luis, la unión de la propiedad se presenta con un concepto que se parece un poco a lo que da también el mundo de habla. Pero a veces me da en conflicto cuando no se centra en eso, sino que se centra en otras cosas. ¿Cuáles serían una de las principales diferencias que encontramos entre el Evangelio de la Prosperidad y lo que se da en el discipulado? Amén. Perdón, muy bien. ¿Lo tienes ahí en el podcast? ¿Por dónde lo vemos? ¿Por dónde estamos? Estamos en el bloque de... Vamos. Sí, lo ves ahí. Vale. Sí. Por ejemplo, la primera diferencia dice que es del centro del discipulado. Claro. No promete una vida cómoda, sino que llama al discípulo a poner a Cristo en primer lugar. Amén. ¿Sí? Amén. Bueno, una de las primeras diferencias que nosotros podemos encontrar sería el centro del discipulado, ¿no? Nosotros al enseñar en el discipulado, nosotros tenemos como centro, obviamente, nuestro mensaje es cristocéntrico. ¿Amén? Nosotros enseñamos a crecer. Ese es el centro principal, la piedra angular hasta el comenzar. Amén. Amén. Luego, nosotros enseñamos doctrina, ¿verdad? Pero la doctrina principal es que nosotros somos adoradores. Como dice la palabra de Dios, nosotros tenemos que ser adoradores porque tales adoradores es lo que Dios busca, ¿verdad? Y esa sería una de las principales o primeras diferencias. Que sería lo que nosotros enseñamos en el discipulado, a diferencia de lo que enseñan estas sectas, ¿verdad? No. Otra diferencia sería, por ejemplo, la relación con el sufrimiento. Si me acompañan, por ejemplo, a Juan 16:33, aquí Jesús anuncia que sus discípulos tendrían aflicciones, ¿verdad? En el mundo tendrían más cosas. Decía, le digo al Señor, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Amén. ¿Verdad? Entonces nuestra confianza, imagínense, es que bien lo decía el pasaje anterior acerca del tesoro, ¿dónde está el tesoro? Está en tu corazón. Ahora imagínate, yo me hago siempre esta pregunta, esas personas que tienen la vista más puesta en las cosas materiales que en Dios, el día que estas cosas les sean quitadas, ¿qué les queda? Porque ese era su Dios, es tremendo, pero el dinero era su Dios, aunque ellos digan que no.
Pero el día que deje de existirles el dinero en su bolsillo, Dios deja de existir en su corazón. ¿Verdad? Qué triste, ¿ah? Y es así. Entonces, por eso es que nosotros como cristianos sabemos y confiamos que tenemos un Dios poderoso, pero también sabemos que vivimos en un mundo donde nosotros no somos bien vistos. Porque la palabra nos enseña que el príncipe de este mundo es Satanás, y Satanás odia a la iglesia con todo su corazón, y vamos a ser perseguidos. Y no, cuando hablamos de una persecución, no es precisamente una persecución, digamos, física, ¿verdad? Como sí que hay naciones o países donde el cristiano es perseguido para matarlo. Pero nosotros sufrimos otro tipo de persecución. Es una persecución ideológica, por ejemplo. Ideológica, de pensamiento. Una persecución espiritual. Por ejemplo, nosotros aquí, si salimos a predicar a las calles, a los 2 o 3 minutos está la policía ya pidiéndonos cuenta. ¿Por qué? Porque el ser humano no quiere que, o el mundo en sí no quiere escuchar la palabra de Dios. Entonces sufrimos de alguna manera, ¿verdad? Entonces el cristiano tiene que padecer ciertas cosas, y esa es la diferencia con estas sectas. Para ellos no hay sufrimiento. El sufrimiento no existe, no es para el cristiano, ¿verdad? Si tú sufres, no eres cristiano. Es que estás en pecado o algo parecido. O aparte de que suena muy cómodo, ¿no? De que ya tú eres bendecido, pero aparte de eso no hay más frutos. No sé si me hago entender. O sea, al final, por ejemplo, puede ser que sea verdad de este hombre que le dio un coche al pastor y él recibió 2 coches, pero al final, ¿cuáles son sus frutos? No sé si me hago entender. O sea, al final, ¿qué queda? O sea, ¿cuál es el propósito? Es verdad, el milagro fue sorprendente, bonito, todo bien. ¿Y tú qué? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás con Dios? ¿Sí me entiendes? Queda como ese vacío entre el milagro que sucedió y el hombre. Queda como algo de en medio, porque tú sabes que en medio, no sé si quizás la persona que no conoce mucho el evangelio dice, no, es que ahí está Jesús. O sea, yo no sé, porque Dios puede hacer un milagro incluso en un pecador, que de hecho era lo que pasaba cuando Jesús pasaba. La gente que era sanada, la mayoría era pecadora. Claro. Pero la relación del hombre con Dios, ¿cómo? O sea, ¿cómo quedaba? Y después creo que Jesús se cansó de todo esto y dijo, bueno, ya está aquí porque la gente me sigue por los milagros, pero de ahí ¿qué queda? Pero no vayas tan lejos. Mira, la diferencia entre estaba Marta y María, ¿vale? Marta estaba con los quehaceres y ella no lo estaba haciendo nada mal cuando va Jesús, y María se postra a los pies, ¿vale? Y se queda postrada a los pies y comienza a llorar María. Pero Marta, como era el maestro, entonces había que atenderla. Es como que vaya una visita a tu casa y tú lo vas a atender, ¿no? Marta comienza a hacer las cosas. Y eso es lo que pasa en la actualidad. Comienza a hacer las cosas y atenderlo, y le dice Marta a Jesús, mira a María. Pero Marta no lo estaba haciendo nada más, sino que comenzó a ver algo ahí. Y Jesús dice, estás afanada estás. Y hay muchas personas que están afanadas. Como decía mi hermano Luis, afanada a la economía, afanada a un coche, afanada a una casa, afanada a un terreno, afanada a tantas cosas que hay, y en dónde lo ponen a Jesús. Pero en cambio María, ¿qué hizo? Dejó todo y solamente se postró a sus pies. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Así es. No afanarnos a las riquezas, como dice el hermano Luis. Y es verdad. Nosotros no podemos afanarnos a las riquezas. ¿Para qué me voy a afanar al dinero si se acaba? Una vez salió una propaganda o algo así con respecto al tiempo. Nosotros aquí nos dedicamos a trabajar para conseguir X dinero. Si tú ese sueldo lo divides en 30 días, sale X dinero. Y ese sueldo de días lo divides en tantas horas, ¿cuánto te sale? Pero ¿qué pasa? Que te compras un
un móvil. ¿Cuánto te costó el móvil? 1.000 euros, 1.400 euros. ¿Y cuánto tiempo es? Porque no lo veamos en economía, veámoslo en tiempo de trabajo. ¿Te costó un día? ¿2 días? ¿3 días? ¿O 30 días? Puede ser que te haya costado 30 días, o puede ser que te haya costado 15 días. ¿Y tú cuánto tiempo le das al Señor? 5 minutos, 4 minutos, 15 minutos, media hora. Entonces, ahí estamos viendo algo que desde ahí nosotros mismos estamos comenzando a fallar, porque nosotros no le estamos dando la importancia a quien debe ser importante. Nosotros no estamos dándole ese privilegio a quien debe de ser privilegiado, pero sí le estamos dando a todo lo demás. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos de cambiar ese pensamiento. Nosotros no podemos de comprar el mejor zapato si se va a dañar. Tú no lo utilizas el zapato, pero lo guardas, te aseguro que en 6 meses, en 4 meses, se te daña el zapato. Tú coges el reloj y no lo utilizas, no te estoy diciendo que si lo utilizas, pero el reloj se daña, todo se va a dañar. El dinero se pudre, todo se va a dañar. Pero como dice Luis, ¿qué quedará después? Si solamente yo le he puesto tiempo a todo lo material, ¿qué me queda? Así es. ¿Qué me queda cuando le debo darle tiempo a lo más importante, que es nuestro Señor Jesucristo? Y esta gente que está aquí de la secta, ¿sí? ¿Secta está bien la palabra? Sí. Secta, esta gente de secta solamente le dan importancia al dinero. ¿Y qué quedará después? Y ellos a lo mejor harán discípulos. Ellos a lo mejor le darán cobertura. Vamos a montar otra iglesia y yo te voy a dar cobertura, pero es de prosperidad y cazarán o buscarán más ovejas. Pero ¿cuál es el centro? ¿Cuál es la base o cuál es la importancia de ese tipo de secta? El dinero. Y cuando se acaba el dinero, ¿cómo quedarán esas ovejas? Que eso es lo que... Y que el Señor tenga misericordia, porque ellos, cuando llegue el momento, tendrán que dar cuenta por esas ovejas. Claro. Porque nosotros tenemos que dar cuenta. Tenemos que dar cuenta por nuestros hijos. Tenemos que dar cuenta por nuestra familia y por los que están a nuestro cargo. No es que yo he cometido el... No. Hay que dar cuenta. Y tarde que temprano llegará el momento. Más tarde, más temprano, ellos tendrán que dar cuenta. ¿Qué ha pasado? Va a decir el Señor: apartados de mí, hacedores de maldad. No los conozco, lárganse, váyanse, porque no los conozco. Señor, perdón. No, váyanse. Es algo muy importante. Parece que no fuera importante, pero es algo muy importante el tema de la palabra de Dios. Es muy importante Jesucristo. Pero nosotros, o hay algunos que lo toman a broma. Lo toman a broma y no es así. Claro. Sí, porque tú piensas también, es un tema terrible lo que acabas de decir también, porque al ver este tipo de personas que predican este tipo de evangelio, entre comillas, se me viene siempre ese versículo, ¿no? Porque este versículo donde el Señor le dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, no se está refiriendo el Señor a personas del mundo, a no cristianos. Amén. Ahí se está refiriendo a personas que se supone que son cristianas y han hecho un mal uso de la palabra de Dios, ¿verdad? Y hemos profetizado en tu nombre, hemos sanado, hemos quitado demonios en tu nombre. O sea, gente que tenía autoridad eclesiástica. Sí. Entonces, este tipo de personas, obviamente, como decías tú, no, te da coraje, te da rabia cuando los escuchas predicar este tipo de mensajes, pero al mismo tiempo te da pena. Te da tristeza.
porque sabes, si no se arrepienten a tiempo, sabes el destino que les va a tocar. Entonces es triste, por un lado te da esa rabia, ¿no? Esa impotencia, pero también te da tristeza por esas personas, porque es que solo causan eso, es una lástima que causan. Entonces hay que orar mucho, la iglesia tiene que orar y tiene que interceder. Sabemos que los tiempos son malos, los tiempos son difíciles, pero hay que estar orando y poner en primer lugar a nuestro Dios, que sea Él intercediendo entre estas personas, ¿verdad? Que cambien de pensamiento, que cambien de actitudes y que dejen de engañar a la gente. Miren, estábamos hablando acerca de las motivaciones que me preguntaba, perdón, de las diferencias, ¿verdad? Que me preguntaba Jaime. Y en la tercera diferencia, ¿verdad? Encontramos también, por ejemplo, el concepto de bendición, ¿verdad? El concepto de bendición, a diferencia con el verdadero cristianismo, por ejemplo, es, por ejemplo, cuando Pablo afirma que conocer a Cristo vale infinitamente más que cualquier ganancia. Cuando dice, ¿no? El apóstol dice, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, es tremendo, porque cuando él dice para mí vivir es Cristo, para mí vivir es predicar el evangelio de Cristo. Amén. O sea, no está hablando de una ganancia económica, no está hablando de la vida en este mundo en sí, sino vivir para Cristo, vivir para hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Cristo? Predicar su palabra, predicar el evangelio y que más almas sean salvos. Y cuando dice que morir es ganancia, está hablando de que mi ganancia no es de este mundo, sino que está arriba en los cielos. Amén. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros partamos de este mundo, vamos a ser verdaderamente ricos. Vamos a ser verdaderamente ricos, ¿verdad? Porque allá arriba es donde nos está esperando nuestro verdadero tesoro. Amén. Filipenses 3:8 de hecho dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Si él lo perdió todo, ¿por qué no pactó? Sí. Porque te digo una cosa, el apóstol Pablo, él vivió en abundancia y en cuando el Señor se le presenta y todo, él podía haber dicho, bueno, Señor, mira, como yo tengo influencia, yo tengo esto, yo tengo dinero, mira, ¿por qué no jugamos? Yo sigo viviendo, sigo bien, me sigo vistiendo bien. Sí, no. Él dejó fuera todo, echó fuera todo. Hay algo importante que hasta rechazaban los regalos, porque dice en el profeta Eliseo, él rechazó los regalos de Naamán, que o sea, Dios lo usó para sanar a Naamán, y él de agradecimiento le ofrece regalos, dinero y telas, dinero, y le dice no, o sea, no los aceptó. Entonces, demostrando que él no lo hacía por recibir algo a cambio, que él lo hacía por obedecer a Dios, porque Dios se lo había dicho y a él le bastaba con que Dios estuviera con él, con que tener el sustento de cada día. No es que la bendición sea mala, no es que tener dinero, como decías antes, sea malo, sino que poner el amor en el dinero, que la prioridad sea el dinero y no Cristo. Yo creo que todas estas enseñanzas que nos ha dejado Dios en su palabra es para que aprendamos y para que la gente que nos escucha abran los ojos y comiencen a estudiar la palabra de Dios. Fíjate que nombró no hace mucho a mi hermano Luis del tema de Job. ¿Quién fue Job en la Biblia? Era un hombre que tenía dinero. Era un hombre rico. Pero también recalca la palabra que él era temeroso de Dios. Así es. Apartado del mal. Pero aún así fue tocado por Satanás. Dios le dice, ¿has visto a mi siervo? A mi siervo. Oh, ¿has visto? Sí, pero es que tú lo tienes cubierto, tú tienes un vallado, tú estás ahí. Ve. Pero no lo mates. Ve, pero no. Y él comienza a quitarle toda la importancia, su familia, sus hijas. ¿Vale? Llegó un punto que hasta la misma esposa, niégalo. La misma familia, niégalo, pero tienes que negarlo porque no está Dios contigo. Y él no. Dios da
Dios quita. Gloria a Dios. Dios da, gloria a Dios. Y él se quedó con él. Nunca habló mal de él. Pero él tenía dinero. Él tenía plata. Dice la palabra de Dios que sus hijas eran tan hermosas. No había otra mujer tan hermosa que las hijas de Job. O sea, ahora hay mis mundos, mis universos, podrán ser mis mundos, pero las hijas de Job eran las chicas más hermosas que había en la tierra. ¿Vale? O sea, pero le quitó todo eso Satanás. ¿Vale? Pero aún así, Job nunca habló mal de él. Pero después fue recompensado. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En el dinero? ¿En el pacto? Porque Job no pactó. No, es que debo de pactar. Debo de pactar para... No, más bien dice que todos los días, toda la mañana, Job hacía holocausto por sus hijos, por si acaso han pecado. Por si acaso, no sé, pero yo lo hago por si acaso han pecado. O sea, un hombre recto en el Señor y teniendo todo, pero así mismo lo perdió todo. Pero después Dios le dio 3 veces más. O sea, y él nunca negó. Y aquí... Pero no porque pactó. No, eso quiero decir. Sí, no porque pactó. Él no pactó. Porque Dios lo bendijo. Ya lo había bendecido. Amén. Y lo siguió bendiciendo. Amén, amén. Igual que nosotros. Amén. Muchas veces a lo mejor nosotros no tenemos un Ferrari. Digo Ferrari porque, ¿no? Un Ferrari, unas casas, unos terrenos, un helicóptero, un barco y todo eso. Pero Dios nos bendice solamente con la salud. Estamos siendo bendecidos. Pero para otras personas eso no es evangelio. O no es suficiente. Porque, por ejemplo, hay personas que dicen, mira, este tiene su casa propia y yo tengo que pagar un alquiler, por poner un... Vale, visto así pareciera malo, ¿no? Pero también yo podría decir, al de allá le faltan las 2 piernas, pero yo tengo mis 2 piernas. Eso. Digo, gloria a Dios porque tengo mis 2 piernas y puedo andar. El de allá le falta... Está con oxígeno respirando y nosotros respirando y estamos sanos. Gloria a Dios. El de allá quiere tener hijos, pero es estéril, no puede tener hijos. Yo tengo 2 hijos. Gloria a Dios. Es decir, el ser humano siempre se enfoca en lo malo de la vida, pero no ve con los ojos objetivamente de que Dios, por un lado tú estás mirando lo malo, que crees que viene de Dios. Ay, ¿por qué? Si Dios existiera, ¿por qué esto? ¿Por qué? Pero no estás viendo la bendición que Dios trae a tu vida, ¿verdad? Porque somos así, lamentablemente, los seres humanos. Es verdad. Amén. Seguimos con la cuarta diferencia, por ejemplo. La motivación. En Juan 6:18, Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Pedro sigue a Cristo por quién es, no por lo que él puede dar. Fíjense la importancia. Wow. Es decir, nuestro enfoque no debe ser, ¿qué puedo obtener yo de Cristo? Bueno, me voy a ser cristiano o soy cristiano porque me han dicho que si yo voy a la iglesia y soy cristiano, de aquí a 2 años voy a tener mi casa. O voy a tener esto, o voy a ser próspero, o me voy a casar, o voy a tener hijos. No. Eso no tiene que ser mi motivación. Mi motivación tiene que ser que Cristo murió en la cruz del Calvario y dio su vida por salvar mi alma del infierno. ¿Amén o no amén? Amén. 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 Esa tiene que ser mi motivación, ¿verdad? En quinto lugar, una diferencia con las sectas o estas teologías de la prosperidad es, por ejemplo, la transformación. En Romanos 8:29, Pablo enseña que el propósito de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo, ¿verdad? La meta del discípulo no es tener más, es parecerse más a Cristo. Amén. ¿Verdad? Y esto lo dijo el mismo Señor Jesús. Dice, bástele al discípulo llegar a ser como su maestro y no busque ser mayor que su maestro, ¿verdad? Entonces nosotros a veces queremos ponernos unas metas y no es malo ponernos metas, pero las metas tienen que ser con conciencia, siempre sabiendo que nosotros somos personas limitadas y que Dios no es que Dios nos limite, sino que
Simplemente Dios sabe lo que nos conviene muchas veces, no nosotros. Pero nosotros queremos traspasar esas bendiciones muchas veces. Y Dios nos dice, te quiero bendecir con una casa, así, de esta manera y esto. Y nosotros, ¿qué decimos? No, pero es que yo no estoy conforme con esta casa. Yo quiero una casa de 3 plantas. Y Dios me está dando una de una sola planta. Pero Dios sabe por qué te está dando una casa de una sola planta. ¿Y qué tienes que decir? Como Job. Confiar en Dios. Amén. Y lo que Dios nos da, y entendemos nosotros por medio de la palabra, que la voluntad de Dios es buena y perfecta. Agradable, Es buena y perfecta y es agradable. Entonces, cuando yo confío en Dios y no en mi propio criterio, ni en el criterio del pastor o del que predica ciertos mensajes, entonces les puedo asegurar, mis hermanos, que Dios va a ir delante de mí y la bendición va a venir. Y si no viniere, gloria a Dios igualmente. Gloria. Amén. 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 Pues estas eran las diferencias que me preguntaba bien mi hermano Jaime, ¿no? Entre lo que es las enseñanzas de la doctrina de la prosperidad y la enseñanza de, por ejemplo, que nosotros en nuestra iglesia tenemos, ¿no? De la verdadera doctrina, ¿no? Que es la sana doctrina de la que habla el apóstol Pablo. Amén. Ahora vamos a ver cómo podemos reconocer una enseñanza centrada en la prosperidad. Para ello vamos a ver Mateo, el libro de Mateo, capítulo 7, 15 al 20. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol lleva fruto bueno, mas el árbol corrupto lleva frutos malos. No puede el buen árbol llevar frutos malos, ni el árbol corrupto llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, les decía Jesús. Amén. Guardaos de los falsos profetas, de los lobos rapaces, porque muchas veces vemos la persona y como predica bonito, como habla bonito, como a veces las emociones, ¿no? Que grita mucho. Ah, mire, este es ungido porque grita. Este es ungido porque habla fuerte. Este es ungido porque habla rápido y porque eleva la voz. Es porque habla en lenguas. Porque habla en lengua, cuando muchas veces esas lenguas son aprendidas. Yo recuerdo una vez en un culto donde fuimos a una visita, algo así, se me acercó alguien y me dice, ¿quieres recibir el bautismo del Espíritu Santo? Le digo, sí. Me dice, repite después de mí. Digo yo, ¿pero a dónde vas con repite después de mí? Esto no es así. Entonces son cosas de que hay que tener mucho cuidado. Lo que escuchamos, lo que vemos, hay muchas personas de que les gusta escuchar mensajes en internet y todo lo cogen, todo lo agarran, pero la Biblia dice retened lo bueno y desechar lo malo. Hay cosas que no podemos escuchar. Hay cosas que si las escuchamos debemos de sacarlas de nosotros. O profundizar en la palabra, escudriñar, buscar, pedir ayuda, pero no quedarnos con esa distorsión en nosotros. Pero ¿qué prometió realmente Dios? ¿Qué en la palabra de Dios, qué realmente nos prometió? Y quisiera que veamos en el Nuevo Testamento la promesa, lo que prometió Dios. Dios prometió el perdón. Dios prometió la vida eterna. Dios prometió su presencia, paz, gozo. Y Dios prometió el Espíritu Santo. Amén. Pero también prometió persecución, oposición y aflicciones. Amén. En Marcos 8, del 34 al 38, Jesús explica que seguirle no implica riquezas, no implica coches nuevos, no implica nada de eso, sino que implica tomar la cruz y seguirle. Sí. Eso implica. Sí. Mira que es interesante lo que preguntaba ahora Jaime, ¿no? Acerca de la ofrenda profética. Y esto viene realmente hay un pasaje muy conocido y que es el que suelen usar mucho este tipo de organizaciones o sectas, y es en Malaquías capítulo 3,
donde dice el Señor, me habéis robado con vuestra ofrenda y vuestro diezmo. Pero al mismo tiempo, cuando el Señor confronta al pueblo de Israel con esta palabra, luego le dice, ¿no? El Señor en el verso 10, por ejemplo, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, la ofrenda profética, normalmente usan este tipo de versículos para decir, si tú ofrendas, ¿verdad? Dios te va a bendecir y te va a bendecir el doble. Si tú traes tu diezmo, si tú pactas, Dios te va a dar esto o te va a dar aquello, ¿verdad? Entonces, va por ahí el asunto. Ahora bien, ¿cuál es el contexto de este versículo? Estos versículos son muy mal usados. ¿Por qué? Porque primero tenemos que entender el contexto histórico de esta palabra. Cuando se estaba dando esta palabra, el pueblo se había totalmente desviado del verdadero conocimiento del mandato de Dios, que era traer los diezmos y las ofrendas a la casa de Dios. En verdad le estaban robando a Dios, como él mismo lo estaba afirmando, ¿no? Y también porque muchos de ellos diezmaban o llevaban, pero lo que a ellos ya no les servía. Ya no les servía. La patiquebrada, la manchada. Animales cojos, animales ciegos, animales que... Claro, ¿verdad? Entonces, en este sentido, Dios estaba afirmando algo, que el pueblo estaba siendo corrupto. Pero este versículo nosotros no lo podemos traer ahora a decir, ay, bueno, es que nosotros le estamos robando a Dios, ¿verdad? Cuando Dios dice en su palabra, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que nosotros debemos dar conforme a nuestro corazón. Amén. Dios no está obligando a nadie. Pero sí que es verdad que nosotros debemos, por obediencia a Dios, ¿verdad? Por amor a Dios, más porque por obediencia, es por amor. Porque acordémonos que nosotros vivimos bajo la gracia. La diferencia entre la ley y la gracia es que en la ley la gente sí estaba obligada, pero bajo la gracia Dios no obliga a nadie. Pero de esa gracia de que Cristo murió por nosotros debe impelirnos a nosotros a querer obedecer a Viene Dios la obediencia. y a querer traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas por amor a Dios. No por obligación, no por miedo, sino porque yo amo a Dios y quiero agradarle. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Y mira que hay un versículo bíblico en Proverbios 23:4 que dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Y esto más o menos trata de que cuando dice ser prudente, es que como que si te llevo por el camino de la riqueza, podrías llegar a un punto de ser muy imprudente y de olvidarte de quién te dio las fuerzas para que obtengas las riquezas. Así es. Me hago entender. O sea que Dios hace como una condición. No te afanes por hacerte rico. O sea, es como que tampoco es que quiero verte pobre. Claro. Pero sé prudente y desiste. O sea, como sé prudente, aguanta un poco, aguanta. Así es. Si ves Sí. que estas riquezas o que estas ganancias que tú estás teniendo te están alejando de mí, detente un poco, para un poco el carro y mira si te conviene o no. Amén. Y de hecho, miren, yo he visto ejemplos en hombres cristianos donde Dios los ha bendecido, hombres que Dios les ha dado la capacidad mental para ser buenos empresarios. Pero ¿qué ha pasado? Que han montado su empresa cuando ya han sido cristianos. Dios les ha dado la capacidad, han montado su empresa, les ha ido bien. Y entonces llega y como el negocio ha prosperado tanto, abren lunes, abren el negocio martes, abren el negocio miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta que llega el punto que también lo abren los domingos. Y entonces ya, como tengo que abrir mi negocio los domingos porque Dios me ha prosperado, lo siento, ya no tengo tiempo para ir a la iglesia, ya no tengo tiempo para abrir la Biblia. Y entonces la bendición que te dio Dios, ¿dónde queda? Se ha transformado en otra cosa. Porque ya mi prioridad no es Dios, ya es mi negocio. Pero ¿quién te dio ese negocio? Te lo dio Dios. Amén. ¿Amén? Amén, amén. Una pregunta, ¿en qué momento una predicación deja de centrarse en Cristo para centrarse en el dinero? Amén. Yo creo que en la vida del cristiano, vamos a decirlo así, hay un momento donde los predicadores o los hombres que al final terminan en estas malas prácticas o estas malas enseñanzas,
empiezan sus caminos bien en los caminos de Dios. Desde un principio hemos visto y testimonios incluso de hombres que empiezan bien en los caminos de Dios, pero llega un punto en su vida que se tuercen, ¿verdad? Yo creo que mucho de esto pasa es porque estas personas no han sabido encajar muchas veces la fama incluso que les ha dado el ser un predicador. Por ejemplo, hablábamos hace un momento de las mega iglesias. Yo personalmente soy anti mega iglesia, no suelen gustarme las mega iglesias, porque normalmente al primero que hacen perder es al pastor de esa mega iglesia. Es decir, a veces cuando la fama se sube demasiado de nivel a esa persona que lleva a esa mega iglesia, o cantante, o llamémoslo como sea, y normalmente pierde el rumbo y pierde la visión que es Cristo. Y entonces, como la fama lo ciega, empieza como a enseñar otras cosas que ya no son bíblicas. ¿Por qué? Porque ya no quieren perder eso que han tenido, ya no quieren perder la fama, ya no quieren perder las ovejas que han adquirido, y entonces eso los hace a no abandonar su camino de pecado, y quieren seguir con ese camino de pecado para no perder lo que ellos tienen: fama, dinero, iglesias. No, yo he visto mega iglesias, he visto predicaciones como ¿cómo hacer para no perder tu fama? Predicación. Imagínense. Claro, es que es lo que tú dices, al final se van a centrar en la necesidad de la mega iglesia, pero o sea, en la necesidad de los hombres que hay en esa iglesia. Exacto. Porque se supone que son prosperados. ¿Cómo administrar tus bienes? O sea, de hecho, he visto pastores ya dar conferencias aparte, ya no como pastores, sino como empresarios, en pocas palabras, de cómo administrar tus bienes, cómo, no sé, hacer crecer tus redes, tus contactos y cosas así por el estilo. Y entonces ahí es donde hablamos de perder el rumbo. Ya se ha perdido el rumbo ahí. Exacto. Porque ya, mientras que ese pastor tendría que estar enseñando el verdadero evangelio, ya está enseñando economía, ya está enseñando cómo mantener tu empresa. O sea, exacto. Ya se perdió el rumbo totalmente. Sí. Amén. ¿Por qué tantas personas sinceras terminan creyendo el evangelio de la prosperidad? Yo creo que eso es por lo que dijo antes Luis, es por la necesidad. Porque hay veces que somos muy sinceros de que queremos de verdad buscar a Dios, pero quizás también en ese momento estamos pasando por un momento muy fuerte. Por ejemplo, yo he caído en esto. Y se aprovechan. Yo he caído en esto. O sea, no voy a decir cómo ni dónde fue, pero sí que tenía una necesidad muy grande por encontrar trabajo, y yo escuché que de una se me metió: siembra que vas a encontrar un trabajo. Y yo digo, bueno, voy a sembrar. Yo lo hice. Voy al hecho de que me atrapó la idea, o me atrapó el comentario: siembra que vas a encontrar trabajo. Tú dices, pues doy una oportunidad a la duda, ¿no? O sea, vamos por allí. Entonces yo creo que de esta manera personas sinceras, no creo que haya sido solo yo, muchas personas que son de buen corazón, que quieren de verdad seguir a Cristo, quizás tuvieron un momento fuerte en su vida, que terminaron cayendo en esta palabra que te atrapa. Es como la serpiente, ¿no? Muerde la manzana que no vas a morir. O sea, es más o menos así, ¿no? Muerde el fruto, que no va a pasar nada. No va a pasar nada, tranquilo. Pero también yo creo, ¿no? Es algo personal. Yo creo que también porque han puesto su mirada en el hombre. Su confianza la han puesto en el hombre. ¿Vale? Porque aquí el pastor falla. El líder va a fallar. El hombre te va a dar la espalda. Pero el único que no te va a dar la espalda y el que no te va a fallar es Cristo. Y sí que es verdad que mucha gente, esto es como es una pirámide, ¿vale? Porque todo el mundo, el que está arriba del todo, quiere coger dinero de este tipo de iglesia, de este tipo de iglesia, por eso ellos abren iglesias, pero tú a mí me das porque yo te estoy dando cobertura. Pero esas personas, esas ovejas, me voy a referir a las ovejas,
Es porque esto es como la iglesia católica. Te hablan en latín y tú no llevas ni la Biblia ni nada. Y solamente lo que diga el cura, amén. Y comienzan, porque yo iba ahí a la iglesia católica. Pero tú no sabías lo que estaba hablando. ¿Por qué? Porque no querías leer la palabra. No querías coger la Biblia. Es que la Biblia vale 40 euros, 30 euros, 50 euros, 60 euros. Es muy cara. No quiero leer. ¿Para qué? Voy a la iglesia los domingos, o los viernes, o los sábados. Y vale, fui a la iglesia. Y no escudriño la palabra. Entonces esas personas, esas ovejas, su confianza está en el hombre. Su confianza es terrenalmente. Porque el pastor, si esa oveja está pasándola mal, el pastor no lo va a ir a visitar al hospital. El pastor no va a ir allá, está pasando hambre, está pasando... Ay, no, más bien, ¿cuánto va a dejar? ¿Va a dejar una casa? Si se muere, dejará la casa. Que firme acá, que me dé la casa. Eso es lo que le va a pasar a esa oveja. No es como la palabra de Dios que dice que Jesús dejó las 99 y fue por esa perdida. No. Más bien, que va a dejar algo que me lo dé para mí. Y se va a querer enriquecer más. Claro. Que se pierde esa oveja, pero me quedo con las 99. Por eso nosotros no podemos poner nuestra mirada en el hombre. Exacto. Porque vamos a fallar. Si Jesús y la mayoría de los apóstoles sufrieron persecución, pobreza, rechazo, ¿por qué algunos predican que el éxito material es la evidencia de una verdadera fe? Ese es un problema social, creo yo. Sí. No, yo no lo comparo con dentro de la iglesia. Yo creo que es un problema que hemos traído del mundo a la iglesia. Creo, es mi percepción. Porque actualmente vivimos en un mundo donde vemos que nuestro estatus es en base a lo que tenemos. Exacto. Tanto tienes, tanto vales. Correcto. Y eso lo hemos traído a la iglesia. Es mi criterio. Sí, y concuerdo con eso. Creo que el ser humano, ya no hablemos de cristianos o no cristianos, el ser humano en sí, su enfoque es el bienestar, ¿verdad? Yo quiero, y no es malo, ¿quién quiere estar mal? Yo quiero estar bien, quiero que mi familia esté bien, ¿verdad? Pero cuando ya nosotros hemos sido redimidos, porque muchos de nosotros, creo que la mayoría de los que estamos aquí, no hemos nacido en cuna cristiana, nos hemos hecho cristianos en el camino, ¿verdad? Claro, esa transformación que hemos sufrido desde que aceptamos a Cristo hasta ahora, nos ha costado muchas cosas y nos ha costado entender muchas cosas también. Es decir, abandonar ese mundo donde nosotros creíamos que muchas cosas eran fáciles, que, bueno, yo ahora trabajo y voy a ganar tanto y esto, y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Todo ese paradigma en mi cabeza se rompió totalmente cuando conocí a Cristo. Y se tiene que romper realmente. Porque de hecho, por eso es que la Biblia nos llama a nosotros nuevas criaturas. Entonces, nuestra mentalidad ya cambia. Ese viejo hombre, ese viejo pensamiento ya cambia. Donde yo pienso que todo es color de rosas y que tengo que ir siempre por la puerta ancha. No. Yo tengo que saber que vivo en un mundo donde voy a sufrir persecuciones, voy a pasar hambre, voy a pasar esto, voy a pasar aquello, pero que mi fortaleza y que mi voluntad está a los pies de Cristo. ¿Sabes qué? Imagínense un momento, ¿qué pasaría si Jesús viniera en persona y anduviera entrando o visitando en estas iglesias, donde el único centro de atención es la prosperidad? ¿Qué pasaría? ¿Qué haría Jesús en ese caso? Si cuando Jesús estuvo en la tierra, entró a cierta iglesia y se molestó muchísimo, dice la palabra que se enojó y tiró todo lo que estaba ahí y dijo que habían convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque habían desenfocado para qué era la iglesia, habían desenfocado para qué era la sinagoga, que era una casa de oración donde la gente tenía que ir a recibir sanidad, a recibir salvación, y lo habían convertido en otra cosa. Y eso es lo que está pasando ahora en día. Eso es lo que está sucediendo ahora en día, que hoy en día se vende
Ahora en día se vende la palabra de Dios. Ahora en día se venden los milagros. Incluso hasta, como decíamos antes, que insultan a los apóstoles. Ah, no, es que este murió porque le faltó sabiduría. O es que este murió porque el profeta tiene que profetizar, saber dónde profetizar y lo que va a profetizar. No profetizar lo que Dios le diga, porque puede acarrear muerte, pero que Dios te dice lo que vas a decir. Amén. Si no, no digas nada. No tienes que inventar. Exacto. Entonces ahora a su conveniencia. Así es. A su conveniencia. Y la gente como quiere escuchar, la gente dice, no, yo quiero que me digan de que voy a ser prosperado. O sea, aquí él viene y me dice que voy a ser prosperado, me gusta. No me gusta que me confronten lo malo que estoy haciendo, pero sí me gusta escuchar lo que yo quiero. Entonces ahí estamos, hasta ahí estamos llegando ahora. Amén. Escucha este texto. Los filisteos medían el valor de una persona por su fuerza, poder y posición. Dios, en cambio, no mira el estatus social. Dios mira el corazón. Mientras los filisteos confiaban en gigantes como Goliat y en su poder militar, Dios levantó a un joven pastor llamado David para demostrar que la victoria no depende de la posición ni lo que tengas, sino de la obediencia y la fe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Pues, amado oyente, que nos está escuchando, que nos está viendo, esperamos que esta palabra haya aclarado dudas, haya llegado a su corazón. Hemos hablado con la palabra, hemos hablado con fundamento, con versículos bíblicos, no nos hemos inventado nada. Pero si usted ha quedado alguna duda, si en usted ha quedado algo que no está claro, estudie la palabra, medite en la palabra. En Hechos 17:11 dice, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, si estas cosas eran así. Esto explica el motivo, cómo recibieron la palabra, cómo se les predicó, qué les dijeron cuando les hablaron de la palabra de Dios. El evangelio, la salvación, eso tiene que ser en realidad el centro de una iglesia. Amén. Que se predique Cristo, que se hable de Cristo, que se hable de la salvación, que se hable de que el infierno existe, porque ya no se habla de que el infierno existe, ya no se habla, se evitan esos temas, pero es necesario que la gente sepa que hay un cielo y que hay un infierno, que después de la vida, que después de la muerte, o vamos al cielo o vamos al infierno. Es necesario que la gente entienda, que el ser humano entienda que necesita la salvación, que necesitamos el perdón de Dios, que Él vino a morir por nosotros para que nosotros fuéramos salvos. Amén. Que el Señor le bendiga, y esto ha sido todo por hoy. Amén. 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 Yeah. Come on now. Hands up, hearts wide, let it rain. From the rooftops to the streets, we singing Jesus. Yeah, yeah, Jesus is the coming King. Woke up with the sunrise, open my veins. World full of noise, but I shout his name every headline.